Esta será una simulación en Excel de sistemas reaccionantes en un horno. El problema dice así: en un horno se quema un combustible que contiene etano empleado a un 40% de exceso de aire. Se alimentan 300 kilogramos por hora de etano. Calcula el gasto de aire de los gases de combustión y la combustión completa de gases de combustión a la salida del horno. Considere una conversión del 95%. El planteamiento de la ecuación. Primero se tiene que formar la ecuación, ya que fue una combustión del etano, es más el oxígeno, y va a dar dióxido de carbono más agua. Esta se balancea, pero como el flujo que nos dio era de 300 kilogramos, para poder sacar lo que se necesita de lo que reacciona de oxígeno, de dióxido de carbono y de agua, se necesita convertir en kilomoles y se hace con esa fórmula. Ya convertidos, salen 10 kilomoles. Para saber cuánto es lo que salió se entró de etano, se tiene que multiplicar por su grado de conversión. Y lo mismo para el oxígeno, el dióxido de carbono y el agua, que se multiplican estos 10 kilomoles por hora por los moles que reaccionaron en oxígeno sobre un mol que hay de etano. Y esto nos va a dar como resultado kilomol por hora, y viene siendo el oxígeno, la cantidad de oxígeno teórico, porque la que ya al multiplicarlo por el grado de conversión ya da el resultado del real. Para conocer el oxígeno y el nitrógeno real que está en exceso, aquí hacer un simulador en Excel para sistemas reaccionantes en un horno. El problema dice así: en un horno se quema un combustible que contiene etano empleando un 40% de exceso de aire. Se alimentan 300 kilogramos por hora de etano. Calcule el gasto de aire de los gases de combustión y la composición completa de gases de combustión a la salida del horno. Considere una conversión del 95%. Primero hay que plantear la ecuación. La ecuación es una combustión, por lo que se le va a sumar al etano oxígeno y va a dar como resultado dióxido de carbono más agua. Y como la cantidad que hay de entrada del etano está en kilogramos y necesitamos calcular la que está de oxígeno, de dióxido de carbono y de agua, es necesario que la convertamos a kilomoles, y esto se hace con esa fórmula. Y aquí está, los 300 kilogramos por hora que entraron ya se convirtieron en 10 kilomoles, y 10 kilomoles viene siendo la cantidad teórica de entrada en el horno, y cuando se multiplica por X, que es el grado de conversión, viene siendo la cantidad real. Lo mismo se utiliza para oxígeno, el dióxido de carbono y agua, que por ejemplo en el oxígeno se tiene que multiplicar los kilomoles que resultaron por los moles que hay de oxígeno en la reacción sobre un mol que hay en la reacción que reacciona. Entonces ya nos da los kilomoles por hora teóricos, y nuevamente se multiplica por el grado de conversión para dar la cantidad de oxígeno real. Como esa simplemente es una cantidad teórica, y en la composición como entra aire, en el aire está al 21% de oxígeno y al 79% de nitrógeno.
Entonces, para sacar el oxígeno teórico, que son los que ya eran los 10 kilomol por hora que ya teníamos, para sacar la cantidad real se multiplica esa cantidad por 150%, porque el aire estaba en un 50% de exceso, lo maneja el problema sobre 100 y ya nos va a salir el oxígeno real. Y para el nitrógeno, de la misma forma, como en oxígeno, para que reaccione esa cantidad real con el porcentaje de oxígeno, se tiene que multiplicar por la cantidad de porcentaje de nitrógeno y sobre el 21% de oxígeno que hay en el aire, y eso no sería la ecuación 6. Y para el balance de sistemas reaccionantes, es lo que entra más lo que se produce es igual a lo que reacciona más lo que sale. Y ya. Este es el diagrama del horno, en donde entra el etano y el aire con su composición de oxígeno y de nitrógeno, y también los flujos de salida de de los compuestos que intervinieron en la reacción y de los que entraron, como el nitrógeno, que no está en la reacción pero sí está en la entrada. Ya podemos empezar a sacar nuestros cálculos. Para empezar tenemos que debemos de sacar la composición de los demás. Por ejemplo, en el etano eran 10 kilomol, entonces necesitamos saber cuántos moles hay en el oxígeno, en el dióxido de carbono y en el agua. Esto se hace de la siguiente forma: como son 10 de etano, 10 kilomol en etano, si reaccionan, entonces ¿cuántos en oxígeno? Entonces se multiplica 10 por los 3.5 moles de oxígeno entre los moles de etano, pero como el etano no tiene, entonces es entre 1 y ya nos sale un oxígeno teórico de 35. Después lo mismo se hace para el dióxido de carbono y para el agua, nada más que estas composiciones, una vez que ya las tienes, se multiplican por la conversión, por el grado de conversión, que es 0.95, y lo mismo se hace con el etano. Por ejemplo, si aquí sacó 10 kilomol, por el grado de conversión es lo que reaccionó. Entonces se hace lo mismo para las demás, nada más que en las demás ya se multiplica por el 0.95 de grado de conversión, como para el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es la multiplicación de 10 por 2 entre 1 sobre el grado de conversión de la reacción, que son 0.95, y nos da 19. Aquí en los fijos de salida no nos da lo mismo, porque no reacciona nada, no hay nada de dióxido de carbono en la reacción, en la entrada, en los reactivos. Por lo tanto, entonces es 0 y nos da como 1 de salida de 19. Lo mismo para el agua. En el agua son 10 por 3 entre 1, pero por el grado de conversión y 0.95 ya nos da este resultado.
En lo que respecta al oxígeno y al nitrógeno, como sabemos que están en un cierto porcentaje en el aire, con el con el con el la cantidad teórica que tenemos aquí con el oxígeno teórico, que nos salió 35 de la multiplicación, a partir de esto lo que vamos a hacer es que vamos a sacar en qué cantidad, esto es al 100%, pero en qué cantidad se encuentra al 140%. Entonces se saca de la siguiente forma: se multiplica el 140% por 35 del oxígeno teórico entre el 100%, que era el del 35, y nos da como resultado 49. Y a partir de esta cantidad real de oxígeno podemos sacar la cantidad real de nitrógeno, que es, por ejemplo, si la composición de aire está de 21 de oxígeno y a 79 de nitrógeno, lo que hay que hacer es multiplicar esta cantidad de oxígeno real por 79 que está en el aire de nitrógeno entre 21 entre el 21% que está de oxígeno, y nos va a dar esto. Y con esto ya tendríamos completado todos los flujos de salida de lo que salían de las composiciones de los gases de combustión del horno. Y sería todo.